Le pido ahora sí al doctor Alomía si nos lleva por el comunicado. Con mucho gusto, señor secretario. Buenas noches a todos y todas. Si vemos el comunicado, creo que hay una diapositiva antes de esta, precisamente para ver el panorama internacional. Ok. Muchas gracias. Como podemos ver, 41%, es decir, un punto porcentual menos también de ayer para hoy en el acumulado de casos de los últimos 14 días de la pandemia. Vemos como la pandemia continúa día con día disminuyendo su actividad, es decir, en los últimos 14 días. Y ahora sí vemos una diferencia más marcada en los casos en las Américas. De hecho, las Américas corresponde al 46% de los casos confirmados en los últimos 14 días, en comparación a Europa, que ahora integra el 44%. Entonces vemos que ya empieza a haber una separación importante, y esto lógicamente responde a la contracción que está teniendo ya la epidemia en los diferentes países europeos. Si vemos la siguiente diapositiva, ahora sí, nuestra actualización de cifras para el día de hoy. 13.842 casos confirmados, el 35% de estos, o sea 4.798, son los que representan realmente la epidemia activa en México, ya que son los que iniciaron con sintomatología en los últimos 14 días, es decir, solamente la tercera parte de toda esta carga acumulada de casos. Se tienen todavía 8.239 casos sospechosos, se actualiza también la cifra de defunciones a 1.305, ya son más de 43.400 personas que han salido negativas a la prueba confirmatoria, y 65.500 las personas que han sido estudiadas. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución de la carga de enfermedad de casos acumulados, es decir, los 13.842, cómo se han presentado. Recordemos siempre que el color nos ayuda a poder distinguir, mientras más sea un color naranja, un color rojo oscuro, podemos ver que son los estados que tienen la mayor cantidad de carga de enfermedad, o sea, la mayor cantidad de casos confirmados. Sin embargo, aquí todavía no podemos hacer una comparación directa entre los estados, sino más adelante cuando tengamos el mapa de tasa de incidencia. La siguiente diapositiva es la misma distribución, solamente que con los números completos enteros, para que ustedes tengan la distribución y el número de casos en cada entidad federativa. La siguiente, por favor, es como el mapa anterior, pero ahora enfocado a la epidemia activa, es decir, a los 4.798 casos. Aquí vemos, lógicamente, menos colores naranjas, menos colores rojos, pero es porque estamos enfocados a los últimos 14 días, pero igual podemos ver a través de esta diapositiva dónde se está teniendo la mayor carga de enfermedad en las entidades federativas. Y bueno, vemos cómo también un poco ya la costa del Golfo de México se empieza a pintar un poquito de colores más llamativos. La siguiente diapositiva es la misma distribución para que ustedes puedan tener los números, la distribución por carga de enfermedad por estado de los 4.798. En la siguiente diapositiva vemos ahora sí el mapa por tasa de incidencia, 3.75, la tasa de incidencia por 100.000 habitantes a nivel nacional, y esta se distribuye en función de los colores en cada una de las entidades federativas, y podemos ver ahora sí en la epidemia activa en México, es decir, en los últimos 14 días, cuáles serían los estados que están teniendo mayor afectación y transmisión poblacional, que serían los estados que en su momento lógicamente tienen los colores verdes más oscuros. En la siguiente diapositiva vemos este orden de manera descendente, es decir, del que tiene la mayor tasa de incidencia sería Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo, hasta los que tienen la menor tasa de incidencia, San Luis Potosí, por ejemplo, a la parte final. La siguiente, por favor. Vemos la distribución de cómo han ocurrido las 1.305 lamentables defunciones hasta el momento, por fecha en la que ocurrió la defunción. Vemos que la tendencia, de alguna manera, que se venía presentando como ascendente aproximadamente hasta la quincena de abril, en la última semana ha tenido, digamos, ya una tendencia ascendente franca, se ve una estabilización, sobre todo cuando vemos que los casos sospechosos, que son los que tienen el color
amarillo dentro de la barra, de salir todos ellos confirmados bajo ese supuesto, aún así la tendencia sería estable prácticamente de la última semana, recordando que algunas de estas 72 defunciones sospechosas que están en amarillo también podrán salir negativas. En la siguiente diapositiva vemos la distribución también de las defunciones, pero ahora por entidad federativa en donde ocurrió la defunción, y podemos también ver en qué entidades pudiéramos esperar todavía un incremento en el número de defunciones, ya que son las que tienen las barritas amarillas en la parte superior. La siguiente diapositiva, vamos a ver curvas acumuladas de la totalidad de los casos sospechosos, todas las personas que en algún momento tuvieron signos y síntomas de la enfermedad y fueron clasificados como casos sospechosos. Por eso esta curva naranja es la mayor, la más alta. Luego viene la curva verde, que son los hospitalizados pero también acumulados, es decir, cómo se fueron incrementando en el transcurso de los días. De esta, la fracción que son graves también están acumulados en la curva de color rojo, y finalmente en la curva de color azul, las defunciones también cómo se han venido presentando y acumulando en el paso del tiempo. En la siguiente diapositiva vemos la curva epidémica, que también está integrada tanto por casos confirmados, que son los que están en las barras de color rojo, así como los casos que aún son sospechosos en el color amarillo, precisamente para que nos permita ver la tendencia, ¿no? Si nosotros nos enfocáramos solo en la curva roja, pudiéramos pensar que la tendencia de las últimas semanas disminuyó, lo cual no es correcto, porque entonces si vemos las curvas totales, es decir, el rojo más el amarillo, vemos cómo esa tendencia todavía se mantiene en fase ascendente, y en la medida que esos amarillos se vayan confirmando, vamos a empezar a ver el perfil de la curva roja, que son los casos confirmados, cómo realmente se están comportando. La siguiente, por favor, sería la curva acumulada de los 13.842 casos. Esto significó un incremento de 970 casos confirmados nuevos de ayer para hoy, lo cual representa un incremento del 7.5%, que es más o menos el incremento que hemos estado teniendo día con día en la última semana, una variación entre un 7 y un 10% que se va sumando a la carga acumulada. Si vemos las barras de color naranja, bueno, los 970 casos que aparecen precisamente para el día de hoy, más o menos nivelan la tendencia que en su momento veíamos viendo que en los últimos 4 días había sido ascendente. Veremos el día de mañana si esto se mantiene o vuelve nuevamente a repuntar. Sería la actualización del panorama nacional. Excelente, muchas gracias, doctora Lomía. ¿Y lo de los hospitales? Pues sí que decir para introducirlo. Vamos a presentar otra sección que es nueva y que representa uno de los elementos de interés de la fase 3. Dijimos, retomo sobre lo que comentamos para que todo el mundo lo recuerde, cada fase de la epidemia tiene una necesidad de información diferente. ¿Por qué razón? Porque la dinámica de la enfermedad, la dinámica epidémica de la enfermedad es diferente. Muy brevemente, en la fase 1 lo que tenemos es muy pocos casos, o lo que tuvimos fue muy pocos casos, decenas de casos y pequeños brotes familiares que podían ser rastreables. La mayoría de los casos venían de fuera, de otros países que tenían transmisión muy activa. En la fase 2 teníamos una transmisión comunitaria, ya había varios brotes que conglomeraban fuera de la familia, y lo que teníamos era la posibilidad de empezar a no poder rastrear los contagios. Recordarán quizá que desde que teníamos 3% de contagios no rastreables, trajimos la información para que todo el mundo la fuera viendo desde el primer indicio, desde el primer momento de este cambio de prácticas. Cuando empezó la fase 2, empezó también, además de la vigilancia que ya se hacía centrada en casos sospechosos, que ha continuado, se ha hecho la vigilancia Sentinel, que es este modelo eficiente en el que las unidades monitoras detectan y caracterizan a fondo los casos tanto leves como graves, y el 100% de las unidades de salud,
registran los casos graves y están obligados a notificarlo a la autoridad sanitaria federal, incluyendo desde luego los muy graves y las muy lamentables muertes. En la fase 3, el tema principal es la ocupación hospitalaria. Por razones naturales, porque la característica de la fase 3 en términos epidemiológicos es el reto de que se puedan saturar los sistemas de salud. El reto de que se puedan saturar los sistemas de salud concretamente quiere decir que tengamos más personas enfermas que camas disponibles. Y por esa razón, toda la preparación que lleva ya más de un mes, prácticamente 2 meses, ha estado orientada a tener esa capacidad instalada a través de los mecanismos de expansión y reconversión hospitalarias. Entonces, la información que ahora necesitamos tener es la ocupación hospitalaria. Por esa razón, tenemos lo que llamamos técnicamente la red IRAG. IRAG quiere decir infección respiratoria aguda grave y es un síndrome clínico compatible con neumonía que puede ser causado por múltiples agentes infecciosos o incluso no infecciosos, pero que durante la epidemia de COVID el interés es detectarlos y buscar su confirmación por laboratorio. Una proporción importante de ellos y ellas serán neumonías causadas por el virus SARS-CoV-2, es decir, COVID grave. Esta red se compone del sistema de notificación y análisis y geolocalización de los hospitales que han sido designados como hospitales COVID por parte de los gobiernos estatales y por parte de las instituciones nacionales de salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, etcétera, y también por parte de la Comisión Coordinadora de los Institutos, que tiene los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales de alta especialidad. Esta red COVID tiene hasta ahorita definidos 610 hospitales. Hace unos días yo mencioné el número 733 porque es la expectativa de que podríamos llegar a tener 733 hospitales COVID, pero de manera formal las entidades federativas ya dieron su lista de lo que tienen ahorita designado. Si más adelante aumenta de este 610 y se llega o no a los 733, pues lo iremos comunicando. Pero hoy tenemos un compromiso de las autoridades estatales en su conjunto, más las instituciones federales, de tener 610 hospitales COVID. El martes pasado que entró en vigor el nuevo acuerdo del secretario de Salud que estipula las intervenciones de fase 3, se estableció que es obligatorio el reporte en esta plataforma. Entonces, todos los 33 gobiernos estatales tienen que garantizar que las unidades de salud designadas notifican diariamente a esta plataforma. Es un registro muy fácil, son 11 variables, se hace en línea, es una sola plataforma para el país. No hay de que un estado tiene una y otro estado tiene otra. Y la información, toda ella, se produce localmente. No es una información que genere el gobierno federal. El gobierno federal lo que hace es la integra, la analiza y la expone. Pero es la información, la producen las entidades federativas y la producen las instituciones nacionales, el IMSS, el ISSSTE, las que he mencionado. Hasta el momento tenemos 85%, que son 520 unidades de salud registradas con su situación diaria. Y hay una hora de corte de información y tiene que estar la información disponible al momento de ese corte, no después. No sirve si es al día siguiente o 2 días después o 7 días después. Para que pueda ser útil, tiene que ser diaria. La siguiente, por favor. Un momento. De esos 610 hospitales, nos da un total de 11.634 camas. Camas COVID, camas disponibles. No todas son terapia intensiva. Ojo, aquí este es el total de camas en terapia intensiva, donde se atienden personas con ventilación mecánica, y camas que no están en terapia intensiva, que de hecho son la mayoría, dado que solo el 5% de las personas que se hospitalizan, más bien el 5% de las personas enfermas de COVID, 20% se hospitalizan, 5% se hospitalizan en la terapia intensiva.
Y vean ustedes, al corte de hoy, de estas 520, que representan el 85% de los hospitales designados COVID, 3.350, o sea, 22% de estas 11.634 camas están ocupadas. Todavía tenemos un buen trecho, 78% de camas por ocupar. La siguiente. En la siguiente lo que vemos es el detalle, y tenemos aquí el detalle de algunos de los estados que tienen las mayores ocupaciones. Por supuesto, la información en su momento tendrá que estar para los 32 estados. Hay algunos estados que no están aquí representados, que están notificando, que quede claro. Pero quisimos tener este detalle para hoy que estamos presentando el nuevo elemento, que lo conozcan con suficiente precisión. Ciudad de México y Estado de México, que es particularmente los municipios conurbados del Valle de México, son los que tienen afortunadamente la mayor disponibilidad de camas, porque también son los que tienen la mayor cantidad de casos, como se ha visto desde hace ya varias semanas. Pero vean ustedes el porcentaje de ocupación, que está en la siguiente diapositiva, todavía nos deja en mayoría camas vacías y no camas ocupadas. La siguiente. Aquí está por porcentaje. Veamos un ejemplo. La Ciudad de México tiene 53% de camas que están disponibles en la Ciudad de México de distintas instituciones. Esto incluye el IMSS, el ISSSTE, Pemex, lo que son instituciones nacionales y los hospitales de la Ciudad de México, de los servicios estatales de salud de la Ciudad de México y otros. Y tenemos 53% ocupado, 47% todavía vacío. Ahí está Tabasco con 24% de ocupación, aquí está el Estado de México con 40% de ocupación, aquí está Tamaulipas con tan solo 5% de ocupación y todavía un buen trecho por ocupar. La siguiente. Y aquí lo que vemos es la disponibilidad de camas con ventilador, camas para atender a personas críticamente enfermas. Aquí las agrupamos porque algunas están formalmente en espacios de terapia intensiva, pero en su momento, cuando las terapias intensivas se saturan, con la reconversión hospitalaria, ya que tenemos reconvertidos a los hospitales, vamos a tener que disponer de espacios de camas que no están físicamente en un sitio designado unidad de terapia intensiva, pero que pueden tener el manejo de personas críticamente enfermas, incluyendo la disponibilidad de la ventilación mecánica asistida, con el equipo, con el personal, con todos los cuidados, con los protocolos de bioseguridad operando para que las personas puedan ser atendidas también ahí. Y lo que tenemos hasta ahorita es, pongamos un par de ejemplos también, Ciudad de México 310 de 848, para el universo que se presenta aquí en la red de notificación, que ya hemos dejado en claro que todavía no es el total, ¿de acuerdo? Tabasco, Quintana Roo, Estado de México, 145 para un total de 616. Si lo vemos como porcentajes, en la siguiente, aquí está. Ciudad de México tiene 27% de las camas posibles para atender a personas críticamente enfermas, ya sea en terapias intensivas o en unidades de hospitalización general con ventilador, 27% están ocupadas y el 73% de la Ciudad de México todavía por ocuparse, todavía disponible para los casos que se irán presentando en forma muy acelerada cada día, hasta que lleguemos al límite o al punto cumbre de la epidemia y lo demás. Hoy estamos presentando, quiero dejarlo muy claro, el mecanismo, los elementos, las herramientas que están disponibles. Ya se completan 12 días, 14 de hecho con hoy, desde que esta herramienta está disponible. Esta herramienta se empezó a preparar de consenso en el sector salud y lo que ahora está todo listo, nada más para que se complete el proceso de notificación diaria, que es obligatorio y que la información se genera localmente en las unidades. Y seguimos trabajando para ver que todo esto tenga un provecho también de retroalimentación a los estados, a las instituciones, porque es el mecanismo de monitoreo más importante que puede haber en este momento en la fase 3.